Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Jorge Isaac Agudelo, coach en marketing y ventas, y con él estaremos hablando sobre vender con poder. En un momento entramos en materia, ya regresamos. En los últimos días hemos compartido varios capítulos de este gran viaje llamado 70 años. Historias de innovación, compromiso y progreso. El gran premio que uno recibe es la gente. Y es entender que nosotros podemos hacer mucho mejor y mucho más fácil la vida de miles, millones de personas. Un proyecto único en Colombia que tuvo la implementación masiva de 5 o 6 tecnologías en SAM. Ha sido un gran progreso para nuestro barrio. Para lograr el cuidado y protección de la fauna. Cuando empieza el conteo regresivo y entonces gritan, les brillan los ojitos. La biblioteca verde del mundo. Estos fragmentos condensan la fuerza y el orgullo de nuestros 70 años. Si te perdiste alguno, este es el momento de revivirlos, porque quedan muchas historias por contar y tú eres parte de ellas. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Jorge Isaac Agudelo, coach en ventas y marketing, y con él vamos a hablar sobre cómo vender con poder. Jorge, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte acá en Mercadeo con Voz y bienvenido. Maritza, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a todos los televidentes y me siento muy contento de poder compartir hoy un tema que nace de una situación muy particular. Un estudiante se me arrima y me pregunta que cómo hace para vender poderosamente. Y yo empecé a conversar con él y dije, no, venga, primero tenemos que hablar de cuál es tu situación actual, de dónde te encuentras tú en este momento. Cuéntame. Y empezó a contarme una serie de situaciones donde me ilustraba con respecto a los resultados que han venido bajando en su gestión. Me quedé un poco pensativo, sin embargo, como hay un poco de afán, nos despedimos, quedamos de hablar y ya en tranquilidad en mi apartamento yo me puse a pensar sobre la situación y me hice la pregunta, ¿cómo vender con poder? Y resulta que entendía y logré captar por qué la persona, después de lo que me había compartido, no estaba en su mejor versión. Me di cuenta que uno de los aspectos fundamentales es que ni siquiera tenía un norte, no estaba ubicado respecto a lo que él quería, hacia dónde quería llegar y dónde estaba ubicado. Sí. Y eso me hizo retroceder a mis épocas de gerente comercial, donde hablábamos de unas cosas que se denominaban los básicos de la comercialización, los básicos de la venta. Conclusión, llegué a quedar convencido de que hoy las personas que estamos en el área comercial queremos hacer mucho, haciendo muy poquito de parte nuestra. Entonces, encontré algunos elementos que eran fundamentales. Uno, el conocimiento de sí mismo. O sea, para dónde voy, me gusta lo que hago, estoy convencido de que eso es lo mío, estoy preparado, no solamente a nivel de aprendizaje, sino mentalmente, la mentalidad. Pero, Jorge, me surge una inquietud escuchando la historia, pero yo quiero saber qué es una venta con poder. ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo podemos definir una venta con poder? Sí. O poderosa, exacto. Eso me quedo peor que usted como en el aire, yéndose para su casa. Después de la pregunta del muchacho. Es un tema que si no se aterriza bien, queda una cosa como
vaporosa en el aire, sin ninguna forma. Resulta que le preguntaba yo a la persona que para él que era una venta poderosa, le hacía yo la misma pregunta. Ajá. Y él me respondía que él quería, primero, tener buenos resultados, ser un líder en el equipo comercial donde estaba, hacer un recorrido, un crecimiento dentro de la gestión que lleva, porque me contaba que lleva muchos años en ventas y que nunca ha tenido como un ascenso, pues sino que él siempre se ve como lo mismo. Ajá. Entonces yo le decía, venta poderosa para ti, que resúmelo en 3 palabras, y me decía, una venta poderosa para mí es aquella que yo haga de manera consciente y que me dé un resultado superlativo, o sea, no un resultado normal, sino por encima del normal, y que eso no fuera una cosa Pero esporádica. ese superlativo es en términos económicos o en términos de liderazgo. En términos económicos, que era otra preocupación, Sí. que es generalmente la gente se va a cuánto me voy a ganar, necesito vender por esto, pero no lo ven como parte de la misma satisfacción personal que da la venta. Sí, porque finalmente la venta, ¿qué es? Es ayudar a otras personas a lograr algo con ese producto, con ese servicio que yo tengo dispuesto para ellos. Y no solamente la venta poderosa es sostenerme en el tiempo. Es muy difícil usted garantizar que todo el tiempo va a estar en ascenso, porque me hablaba de que fueran siempre en forma creciente, pero eso es imposible. O sea, incluso esos espacios donde a veces decimos que nos caemos en las ventas, Ajá. nos sirven para tomar un aire, respirar, reflexionar. ¿Qué me faltó? Si el mes anterior lo hice bien, ¿por qué no? Entonces, hay esa dinámica que normalmente debemos tener las personas que trabajamos en las áreas comerciales, ¿sí? Porque si nos vamos al extremo donde todo lo queremos creciente, se vuelve un desgaste muy particular, muy fuerte, y muchas personas terminan abandonando, frustrándose o vencidos por el ejercicio que están haciendo. O sea, no lo ven como una actividad que sirve no solamente para crecer económicamente, sino personalmente, y no lo ven como un hecho de colaborar y compartir con otros, sino casi que como una obligación de que veo la persona con la que me voy a contactar y sin saber qué va a pasar allá, asumo que ya vendí, y no es así. Es que en este país las ventas tienen, digamos que el estigma de cualquiera, no por pasión, sino por necesidad, vende. Entonces, si uno tiene a un hijo varado, ay, ve, ponerme a trabajar al muchacho ahí, aunque sea en ventas. Y no hay una pasión por la actividad, no se trabaja con esa pasión que cualquier profesión requiere. Me hiciste entrar en una reflexión, y es que hace rato creímos que eso de trabajar en ventas porque no teníamos nada que hacer, se había acabado. Pero no, todavía existe. Todavía existe. Eso me invitó a mí a modelar una cuestión, y es partir de la persona. O sea, el insumo de la venta es la persona. Son 2 personas, uno que está ofreciendo un servicio, un producto, y el otro que lo demanda. Entonces, empecé a mirar que hay unos estudios fundamentales sobre cómo hacen las personas para desarrollar ciertas habilidades comerciales, y viene la dicotomía entre las habilidades blandas y las habilidades duras. Uh-huh. Ambas se necesitan, porque el mundo también ha entrado en una exageración. Sí. Cree que todo es habilidad blanda, y usted necesita la habilidad dura también, porque la venta tiene unos conceptos, tiene unos fundamentos, tiene unas teorías, tiene unos procesos, tiene unos procedimientos. Entonces no basta simplemente con la intención, sino que usted necesita unos elementos que llamamos de habilidad dura, que son los que soportan todo este tipo de cosas. Bueno, Jorge, vamos a ir a un corte y vamos a ver este tema, a profundizar sobre las habilidades blandas y duras, que es bien importante. En un momento regresamos.
gran viaje por la historia de los 70 años de EPM ha terminado. Ha sido un honor haber compartido contigo cada capítulo lleno de bienestar, innovación, transformación, pero sobre todo orgullo. Saber que a pesar de esa situación tan compleja, pudimos o vamos adelante. De que es la única forma de cooperar para que las condiciones ambientales y sociales de... Y digo, hemos dejado un legado, pero he contado con un equipo de personas espectacular, que los llevo en el corazón. Yo creo que el apoyo que recibimos por parte de EPM, de la Alcaldía de Medellín, es lo que hace posible. Él dijo, pues es que nosotros tenemos una riqueza muy grande, un tesoro en ese río Cauca. Gracias por acompañarnos en este viaje. Aún nos quedan muchas historias que escribir y estamos listos para vivirlas junto a ti. Revive las historias de estos 70 años juntos cuando quieras y prepárate para las que vienen. EPM, 70 años juntos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Jorge Isaac Agudelo y Vender con Poder. Jorge, veíamos entonces ese tema de habilidades blandas y duras y muchas veces no tenemos como claro eso. ¿Para qué en ventas yo voy a necesitar unas habilidades duras? ¿O por qué es tan indispensable las habilidades blandas? ¿O por qué tener las dos? ¿Pero cuáles son? Listo. Resulta que ese tema de las habilidades blandas, que es el que está en boga ahora, viene desde hace mucho rato. Incluso desde la misma teoría de Abraham Maslow sobre las necesidades, ¿cierto? Que Abraham Maslow hizo todo lo que fue la teoría. Y esa pirámide que nosotros conocemos fue años después, 17 años después, en 1960, Charles McDermott, él creó la pirámide. Maslow manejó la teoría por allá en los años 1943 en adelante, y él, dentro de todo lo que intuyó y dentro de todo lo que investigó, encontró que la persona necesitaba ir mucho más allá de lo que él obtenía cuando hacía, por ejemplo, una certificación, una carrera que necesitaba un título o un certificado. Esa es la diferencia grande que hay entre las habilidades duras y las blandas. Que todo eso que haces, todo eso que estudias, te lo certifican, te dan un título. Las otras no, porque las otras son más a lo personal. Esto es, la habilidad blanda es personal y tiene una connotación importante, y es que es muy relacionada con la socialización con otros, o sea, compartir con otros. Por eso incluso existe una pelea entre muchos teóricos y dicen que hay 10 habilidades blandas y otros dicen que no, que 20. Pero yo pienso que los más sensatos aseguran que no hay un número limitado de posibilidades. Van surgiendo, sí, exactamente, claro, por varias razones. Una, el mercado laboral va exigiendo ciertas cosas. Ajá. Todas las empresas son distintas, entonces hay una diversidad tremenda que no hace que nosotros metamos todo eso en... Y la tecnología va haciendo que surjan otras. Marisa, el cuento de la tecnología es de no acabar. Ahora con la inteligencia artificial sí que es cierto, ¿cierto? Mucho más. Incluso mucha gente confunde que la inteligencia artificial tiene que ver con las actividades blandas cuando es una actividad dura, ¿cierto? Porque tú tienes que aprender a manejar que el ChatGPT, que la aplicación X, Y o Z de IA que necesites utilizar, el DALL-E, todo lo que quieras. Resulta que las habilidades blandas tienen que ver con toda la parte social, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la escucha activa, el manejo de los conflictos, todo ese tipo de cosas. Habilidades duras, el que quiere ser contador, pues necesita estudiar contabilidad, el administrador, y le dan su certificación porque estudió ese tipo de cosas. La otra son un entrenamiento que inclusive es mucho más complejo que el otro, porque vos tenés que involucrar otras cosas que se vienen alrededor. ¿Qué cosas, por ejemplo, vienen alrededor? Algo que se denominan los autos psicológicos, que la autoestima, la autodeterminación, el autoconcepto,
la autodisciplina, o sea, son como 35 autos que uno tiene. ¿Y qué es la complejidad de esto? Que los autos es, ¿cómo te ves primero vos? ¿Qué te sirve de eso para ti? Y después, cuando ya estás llenito, como en los demás, vaya hacia los demás, ¿cierto? La gente lo hace al revés. Los seres humanos generalmente somos incorrectos en la estructura de las cosas. Entonces, hay personas que quieren darle a otro cuando él no tiene. Y el ejemplo más sencillo está cuando nos montamos en un avión que nos entregan allá el chaleco salvavidas y la máscara y todo, y nos dicen, primero usted, ¿cierto? Primero yo. O sea, yo tengo que tener la máscara para poder ayudar a salvar a otros. Y aquí en este cuento de los autos, de las habilidades blandas, a veces caemos en el romanticismo de que si medio conocemos de ese cuento, ya es suficiente. No. Hoy se necesita, el mundo necesita vendedores hoy supremamente capacitados, no solamente en habilidades duras, sino en habilidades blandas. Uno se queda sorprendido de que muchas empresas hoy han bajado la guardia con respecto a la capacitación de estas personas. Las empresas hoy quieren vender más, pero entrenan menos. Entrenan menos, que tenga que gastar menos. Exacto. Y realmente no es un gasto, es una inversión. Exacto. Es una inversión. Es que no invertir en esto es lo más complejo y lo que más daño le hace al área comercial. Yo donde yo llego siempre, ¿quién no quiere vender más? Pero hay un poco de elementos que se necesitan para que tengan las competencias de hacerlo bien. No solamente lo que decías tú ahorita, de lo económico, sino de lo personal, de mi nivel de satisfacción y de cómo veo la cara feliz del otro allá cuando yo, con mi producto o mi servicio, le di satisfacción a la necesidad que él tenía. Claro. Entonces, se van juntando estas cosas. Entonces, esos autos, uno empiece por esto. Los vendedores, en su gran mayoría, son con tendencia a la depresión. Les da dificultad sortear los obstáculos, o sea, se rinden con una facilidad tremenda. Entonces, pueden mirar y uno dice, ¿dónde está la autoestima de esta persona? ¿Dónde está el autoconcepto de esta persona? ¿Está en los tobillos? ¿Está en el piso? Entonces, esas cosas no se pueden abandonar, son cosas que no se pueden descuidar. Hay que invertir en eso y a la gente hay que decirle que invierta también. ¿Por qué? Porque el comprador de hoy es más difícil que antes. Los que llevamos tiempo y años en esto sabemos que todos los días es más complejo conseguir un prospecto, contactar con él, armar un envío bien armado, es muy complejo, pero ¿se puede armar? Sí, y se pueden armar muy buenos e inclusive hay más herramientas que anteriormente para armar todo este tipo de cosas. Las herramientas, y poderosísimas las herramientas. El problema es que la gente no se capacita, el cliente es bien difícil, y en vez de capacitarnos más, nos quejamos más, nos damos a vencer más rápidamente. Y la empresa no entiende que esto es si yo invierto en ese vendedor, claro, en ese asesor, personal en general, pero en ese casi que consultor, porque la venta hoy casi es de consulta, casi que obligada es consulta. Claro, sí. Si yo no invierto en él, yo no puedo esperar resultados óptimos, no puedo esperarlos, porque pues, el cliente es difícil y difícil se volverá de aquí en adelante, mucho más. Además que ya hay tantos medios que nos ofrece la tecnología para comprar, que entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ese vendedor se empodere y venda con poder? Bueno. Pero me lo responde después de este corte. Ya regresamos. Muy bien, listo.
Continuamos en Mercadeo con Voz con Jorge Isaac Agudelo y vender con poder. Jorge, entonces ahí le dejé planteada antes del corte una preguntita. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer entonces para que las ventas de verdad sean con poder, que lleguen a eso, sí, y que podamos hacerlo a pesar de todas las cantidades de cosas que nos está ofreciendo la tecnología y las facilidades para comprar? Sí. Vamos a ir resumiendo ya esta parte final de la entrevista. Vamos a ir unificando criterios ahí. Entonces, ¿cómo puedo yo vender con poder? Primero, tengo que ser consciente de que mi nivel de capacitación hoy, tanto en habilidades blandas como duras, que ya lo hemos dicho, tiene que ser permanente y tiene que ser mayor, ¿sí? En tiempo y en espacio. Y sobre todo en la aplicación, porque también conozco casos de empresas que capacitan bien a su gente, pero la gente se queda solamente en la buena intención, o sea, no aplican, no aplican eso. Claro que también ahí hay una falla, porque normalmente, por ejemplo, en los programas que yo desarrollo, se dejan unos planes a la empresa para que ella haga el seguimiento, y uno no va simplemente a capacitar el tiempo que es la capacitación, sino que adicional ofrece también ese tipo de cosas. Y a veces, ¿en qué se enreda la empresa? En el día a día. No, es que tiene mucho que hacer, no, es que los informes, es que no hay que... Bueno, listo. Ese es un error grande. Entonces, lo primero es invertir en esa parte. Lo segundo, yo tengo que hacer un proceso de conocerme a mí mismo. Y después de que tenga ese conocimiento, buscar de una u otra manera ofrecer y ayudar a los otros en eso. ¿Por qué? Porque necesitamos personas mentalmente fortalecidas, o sea, mentalidad 10X. Claro. 10X, o sea, personas que frente a cualquier obstáculo no digan, esto es muy difícil, todos los días esto es peor, no, sino que enfrentemos esa situación. Entonces necesitamos tener buen autoconcepto, autoestima, autodeterminación, autocontrol, que esa es otra cosa. Control, o sea, hacer que la gente entienda y comprenda que presentar un informe no es que le estén molestando a uno la vida, sino que simplemente lo que estamos mirando es una comparación con unos indicadores y con unas métricas que hay, y qué tan lejos, qué tan cerquita estás de ellas. Y eso me permite a mí, ¿qué? Hacer planes de mejoramiento con las personas, ¿sí? Lo que pasa es que a veces también en la empresa no se vende desde parte del liderazgo la bondad que tiene esa medición, ¿sí? Que ese es otro problema que después podríamos abordar, que es el asunto del liderazgo hoy. El liderazgo hoy, que es bien complejo. Entonces, esa es la segunda, el segundo patrón. El tercero es asumir una responsabilidad consciente de que el artífice de que las cosas salgan bien o que salgan mal soy yo. O sea, tenemos que dejar de estar mirando el retrovisor o echarle la culpa a aquel, a mi jefe y a yo no sé quién. No. Yo soy finalmente quien decide y quien determino si esto sí es lo mío, y si realmente es lo mío, hago todo lo posible porque esas cosas que aprendí o donde me ofrecieron una capacitación las tengo que colocar en contexto, porque si no, no hago absolutamente nada. Y lo otro es trabajar todos los días, así como uno se levanta diariamente al baño, a organizarse, a echarse perfume, loción, lo que sea. Igual, este tipo de cosas se entrenan. Así como hay aeróbicos, hay neuróbicos, que son ejercicios para este cerebro, claro. ¿Cierto? Esa mentalidad, mejor dicho, una persona con una mentalidad 10X es una persona que no la para nadie, es imparable, se vuelve imparable esa persona. Pero ¿hasta qué punto estamos convencidos y determinados y seguros de que lo queremos hacer? Porque es que a mí no me pueden obligar a hacer las cosas. Y si me obligan, yo las hago, y las hago de mala gana, y cuando hago las cosas de mala gana, el resultado no es el mismo. Mal, claro. Exacto, sale al revés, el resultado no es el mismo. Entonces, ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento es que uno tiene que tener unos hábitos
pero buenos hábitos claros, ¿sí? O sea, yo tengo que entender cosas como esta. O sea, ¿cómo es posible cómo quiere un vendedor que llega todos los días tarde, colgado de tiempo, que no tiene tiempo siquiera de organizar lo que va a hacer, de darle un vistazo final antecedido a la actividad, si él no tiene el hábito de madrugar, el hábito de cumplir? Hoy yo pensé que eso también se había acabado. Vendedores que le dicen, hace poco me tocó con unos que yo pensé que la cita era ayer. Pero ayer fue. Tampoco fue. Tampoco fue. No. ¿No le parece? Entonces, esas cosas, eso se tiene que terminar. Porque es muy fácil decir, ventas con poder. Sí, la venta con poder. Suena como bueno el título, bonito, ¿cierto? Suena bonito. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hemos caído en un facilismo impresionante. Queremos y esperamos que todo nos caiga del cielo, que todo nos lo regalen. No, nosotros hemos dicho, si el que está difícil, nosotros tenemos que estar 3 veces por encima de esa dificultad, por lo menos. Mínimo. ¿Para qué? Mínimo para sortear esa situación. Y ese no es un cuento nuevo. Hace rato venimos lo mismo, pero la pregunta que yo le hago a muchos de los vendedores y de los directores comerciales con los que hablo permanentemente es, ¿y qué has hecho? Pues, ¿o qué estás haciendo? Contame qué estás haciendo, porque la gente le dice, no, aquí recibimos mucha capacitación. Yo tengo empresas que tienen 2 o 3 veces en el año capacitaciones, pero los resultados no muestran que mejor dicho, la utilidad de todo eso de lo que se ha recibido. Y uno es hasta optimista en el sentido de que aplica la ley de Pareto. El 80-20. Uno dice, bueno, si aquí el 20% de los que están formando este equipo comercial han hecho las cosas, de 10 hay 2 que lo hacen, vaya y venga pues, pero a veces no. O sea, a veces encuentra usted equipos totalmente vencidos. Ahí no aplica destrozados. Nada, no, ahí no hay el 20% que uno quisiera mínimamente. Gente destrozada, gente que uno dice, usted no está disfrutando, usted está padeciendo la venta. Y padecer la venta, pues todo lo que sea padecimiento es horrible. Es horrible. Entonces, si estás padeciendo la venta, lo más triste es que la respuesta es que la estás padeciendo, porque es que no estás haciendo lo que ya conoces. Es que estas cosas, el aprendizaje de todo este tipo de cosas es clarísimo, y todos los días las herramientas que tenemos nos permiten hacer que eso sea mucho más fácil y mucho más asequible para la gente. Había cosas que eran intocables, hoy en día no, pero abandonamos los básicos de este cuento, y mientras no se tome conciencia de que las cosas son posibles, y el primer convencido de todo eso es usted, señor vendedor, o es usted gerente comercial, porque es que hay líderes que antes apabullan a los equipos, ¿cierto? Pero entonces, si no hay esa armonía, esa nivelación, ese equilibrio entre una parte y otra, es imposible de hablar de ventas con poder. O sea, puedes tener toda la herramienta y todo el arsenal y no vas a hacer absolutamente nada. Se va a lograr. Exacto. Jorge, mil gracias. Se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero ¿dónde podemos seguir consultándote? Bueno, yo todas mis redes aparezco como yo soy Jorge Agudelo. Así, yo soy Jorge Agudelo, @yo soy Jorge Agudelo, en Facebook lo mismo, en todas las redes aparezco de esa misma manera. Perfecto. Sí. Jorge, mil gracias. A ti, Marisa, por haberme invitado, a todas las personas que vieron el programa, con mucho agradecimiento quedo con ellos. Son cosas que hay que aplicar, son cosas que hay que aprender y hay que promulgar, que este mundo no puede seguir en ese esquema de negativismo que mantenemos. Así es. Muchas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver por YouTube, por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por el canal.co, y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia, estamos por Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.